Buenos días una vez más a todos. Mi nombre es Emilio. Buenos días también a los que nos están viendo o nos escuchan o nos vean después en alguna grabación. Recuerden también que para retomar el desafío cultural, que es la serie que hemos estado viendo, hicimos una pequeña pausa de 2 domingos dedicados a testimonios y también pláticas sobre sanidad emocional, muy importante para abrir la temporada de Celebra tu Recuperación. Lo anunció un poquito John acá, Celebra tu Recuperación va a iniciar, los grupos cerrados están llenos, pero hay la oportunidad de asistir todos los miércoles a las 7 de la noche, 7:30, 7 de la noche creo, y ser parte del programa, porque también hay grupos abiertos. Así que venga, usted es bienvenido. Aunque ya están llenos los cupos de los grupos cerrados, existe todo lo que es el evento como tal de cada miércoles, los grupos abiertos, y a la salida también están vendiendo dulcecitos. Así que si usted quiere apoyar a la gente de Celebra, compre un dulce, lleve un dulce. No se quede simplemente con un almuerzo o con su dieta, rómpala por nosotros, por favor. Y bendiga a muchos con el tema de Celebra. También a la salida está a punto de partida. Si ustedes quieren saber más de nuestra iglesia o del tema Casa Iglesia, son bienvenidos ahí. Volviendo a la serie que hemos estado viendo durante el último mes, o sea, con lo que aperturamos el año, quisimos hablar o plantearle a ustedes como iglesia el desafío de saber lo que es vivir en medio de la cultura que nos rodea, la cultura woke, y para eso hemos usado como referencia toda la cultura que le estaba rodeando a la casa iglesia, a la comunidad, a la familia en Corintios. Durante estos temas de Corintios hemos visto que Pablo en sus cartas está peleando contra una corriente cultural enraizada en ellos, donde solo las personas se veían a sí mismas como el centro del universo. Todo se trataba de pensar en sí mismos. Todo lo que les rodea tenía que servir solo para ellos, solo para auspiciar el yo primero, yo soy el dueño de mi cuerpo. Quizás has escuchado frases como estas: mi cuerpo, mi decisión. Si tú nunca has dado a luz, ¿quién eres tú para comenzar a decirme cómo llevar mi vida de mujer? ¿Ya? Si tú nunca has dado a luz o no tienes esa capacidad, ¿quién eres tú para hablarme de aborto o no aborto? Entonces, todo esto es parte de la corriente que rodeaba a Corintio y que también nos está rodeando a nosotros como casa iglesia, como iglesias en el día de hoy. Por eso es que estamos planteando este desafío cultural. Y yo lo retomo con este tema que se llama Guiados por el amor que edifica. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 que vamos a ver hoy, Pablo vuelve a llamarles la atención a los corintios porque ellos estaban tomando al cristianismo como una corriente o como una filosofía como las que ellos habían dominado antes, donde todo se trataba de ellos. Y parece que los corintios, mejor dicho, está evidenciado por las palabras de Pablo, que los corintios solo estaban pensando en su propio caminar, en el cristianismo como una vía donde solo se trataba de uno mismo y no del resto. ¿Me comunico hasta ahí? Esa es la base. Vamos a ver una diferencia. ¿Qué significa el amor que edifica? Un amor que piensa más allá. Y Pablo hace un versus o hace un llamado a atención a todos estos corintios y aprovecha una discrepancia que existe entre ellos. Recuerde que Primera a los Corintios es una carta que está contestando a otra carta que no aparece en la Biblia, que no fue necesario ponerlo en el canon, pero es una contestación a eso. Y el capítulo 8 empieza así. Es como que ellos ya han hablado de este tema y Pablo dice, lo voy a topar y lo voy a llevar a algo nuevo a ustedes que la cultura de este mundo no les ha enseñado. Esta cultura que solo les ha enseñado a pensar en ustedes mismos, se están confundiendo al entrar al cristianismo y quererlo dominar de la misma manera en que han dominado las corrientes del mundo. Al final uno nunca domina la corriente del mundo te domina a ti, pero uno se la cree, ¿ya? Pero ellos creían que el cristianismo tenían que abordarlo de la misma manera. Y el tema polémico es el sacrificio a los ídolos. Vamos a ver un poco de la cultura, de la idolatría que existía en Corintio y que los está llevando a esta disputa. En cuanto a la sacrificado a los ídolos,
en cuanto ya existió la conversación, y Pablo dice, quiero añadir esto en cuanto a eso. En cuanto a lo sacrificado a los dioses, a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. Desde ahí nos está dejando ver que todos en esa congregación, que todos en esa pequeña iglesia de Corintio, en esa casa iglesia, voy a hacer mucho énfasis en casa iglesia, ya entendían que lo de los ídolos estaba mal, que participar en ceremonias o costumbres de los ídolos estaba mal. Y Pablo dice, el centro de mi enseñanza va a ser esta, por ende la de la mía, por eso se llama el amor que edifica. El conocimiento envanece, mientras que el amor, el conocimiento envanece. Nuestros queridos corintios, además de querer facturar en todo, como se los contaba en un tema anterior, además de querer ser ganadores en todo momento y de que todo sea representativo y les sirva esos sistemas a ellos, parece que estaban entendiendo que lo del cristianismo tenía que ver con, yo conozco algo y listo. Mientras yo lo conozca, no pasa nada. Ya vamos a ver qué es ese conocimiento del que Pablo habla. Pablo sigue aconsejando y dice, el que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Por lo visto, Pablo les estaba diciendo a esta iglesia, no necesito una comunidad de expertos en algo. Necesito una comunidad de gente que ama. ¿Amén o no amén? Vuelvo a repetir. No necesito una comunidad en expertos de algo. Necesito una comunidad que ama. Sigamos desarrollando. Hago énfasis o estas cositas que busqué un poquito para cuando Pablo dice todos tenemos conocimiento, volvemos a repetir que el conocimiento era este. No debemos participar en los banquetes de fiesta y comida dedicada a los ídolos, ya que el resto de la comida de esos banquetes luego se usaba para venderse y la compra que estaban haciendo algunos de esa iglesia venía de esos rituales, de esos restos de esos rituales. Había participación en los rituales y había gente que compraba la comida que venía de esos rituales. La pregunta es, ¿era lícito comer la carne que vendían en los mercados, que por lo general estaba junto a los templos, para comercializar la carne que sobraba de ciertos sacrificios? Esa era la pregunta. Explico cosas de la idolatría que se vivían en Corintio, por ejemplo, o cómo estaba tan asediada esa iglesia por una cultura de adoración al yo, de adoración a ídolos. Colegios artesanales o actividad artesanal estaban consagrados a alguna divinidad. La salud como tal estaba comprometida con el templo al dios Asclepio. Las actividades deportivas estaban consagradas a Poseidón, dios de los mares y de los terremotos. Por eso es que había harto deporte antes, porque la gente creía que si hacías deporte no iba a haber un cataclismo o alguna cosa, ¿no? Ya, o sea, para que vea las motivaciones, ¿no? Ya, hoy decimos por salud, pero antes era para que no se acabe un continente entero. Los cultos religiosos sexuales estaban hechos para la diosa Afrodita. Y acuérdense que dentro de esta cultura ellos tenían prostitutas sagradas del templo y era común la prostitución como un derecho del hombre. Parte de la actividad diaria del hombre era trabajar, ir a donde estas prostitutas, llegar a la casa y decir trabajé y estuve con las prostitutas, y las esposas tenían que decir qué lindo día que has pasado, qué hermoso, te amo mi amor. Ya, o sea, esa era como la cultura, ¿ok? Entonces todo eso estaba sacrificado o empeñado hacia Afrodita. La actividad agrícola estaba comprometida con Demeter, que era la diosa de la fertilidad, de la tierra y de las estaciones. Entonces, cuando ellos son rodeados de todo esto, tienen derecho a preguntarse un poquito sobre este tema. Por eso es que lo están planteando. Queremos saber qué hacer con respecto a los ídolos. Y aquí Pablo nos comienza a enseñar estos términos de fuertes en la fe, débiles en la fe. O gente que tiene mucho tiempo en la fe y gente que tiene poco tiempo en la fe. Ténganlos también en cuenta.
Pablo da el consejo: el conocimiento trae orgullo mientras el amor edifica. Algunos que habían estado practicando este tipo de celebraciones, cuando venían a Cristo, es decir, los débiles en la fe, los nuevos, veían que algunos creyentes de tiempo, los fuertes en la fe, comían la carne del mercado y lo hacían no solo porque participaban culturalmente, sino también porque existe un detalle con respecto a la comida que sobraba y se vendía. Resulta que cuando uno compraba carne, en esa época, cuando se hacían las fiestas paganas a los dioses, venían con descuento, venían en promoción. Algo personal. Yo soy el que se encarga de hacer el Supermax y el supermercado en casa. Ya, chuzo, vine al mensaje que no era los esposos aquí. No, tranquilo, por allá no va. Uno se enorgullece con el tiempo, porque dice, tú eres el que haces el supermercado, ¿no? Y un día me encontré en el supermercado a una amiga de años, hipermamá, tiene 2 niños, ya. Entonces yo la encontré y dije, en este momento en que te ven en el supermercado hay que pavonearse, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¡Wow! ¿Tú eres el que hace las compras? Sí, yo las hago. Y ella me dijo enseguida, ¿y qué haces aquí los miércoles si los descuentos son los martes? El orgullo al piso. Queridos esposos que están aquí, hombres, ¿cómo se enteran las mujeres de las promociones? Yo no entiendo nada. ¿Ah? A los hombres no nos importa, o sea, simplemente gasta. Una vez compartí con un padre que me enseñó cómo abaratar las cosas y yo dije, ahí le cogí miedo al supermercado, le comenzaba a perder el miedo, pero igual, cuando vi eso que me dijo la otra persona, dije, bueno, ándate cambiando los martes es el grupo donde todos nos vemos, si no te ven en el martes eres loser, ¿ya? O sea, ¿quién no ha aprovechado una promoción? Ojo. Y parece que estos corintios de mucho tiempo, los fuertes en la fe, los que tenían ya conocimiento, este conocimiento del que habla Pablo, se envanecían de ese conocimiento y lo usaban y decían no me quiero perder la promoción, no me quiero perder la carne en descuento. E iban y el mensaje que le llegaba a los nuevos que recién estaban dejando esas dioses y esas festividades es: no entiendo qué está pasando aquí, porque ellos siguen viniendo. ¿Se entiende el contexto? ¿Ok? Sigamos leyendo lo que tengo aquí. Si bien muchos en la iglesia de Corintios ya habían llegado a la conclusión de que los dioses de este mundo son nada, su proceder de superioridad al considerarse fuertes en la fe hacía que los débiles en la fe sean tentados a volver a esas prácticas paganas, puesto que sus conciencias eran débiles aún y no habían madurado completamente en la fe. Viendo una vez más los 3 versículos que están aquí, Pablo le parece muy oportuno especificar este tema sobre las fiestas a los dioses y sobre la gente que está comprando esta carne. Y dice, es cierto que todos tenemos el conocimiento, pero recuerden, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. ¿Para cuántos está siendo claro lo que Pablo está tocando ahí hasta ahorita? Le hago un resumen de nuevo. Yo conozco mucho tiempo a Jesús y sé que ya no hay más dioses, pero me muero por los descuentos. No me los quiero perder en las fiestas paganas, porque ahí es donde la carne sale más barata. Y a mí no me pasa nada porque ya entiendo que ahí no hay dioses, son estatuas, son cosas vacías, pero esa carne que está a precio de martes, de supermercado de martes, no me lo puedo perder. Y voy y la compro. Entonces, el que recién empezaba y estaba dejando esas celebridades o esas celebraciones, o esa dependencia a ese sistema, decía, yo también puedo volver a participar. Y al volver a participar, como era muy débil, terminaba menguando su fe y volviendo a sus dioses, y se le hacía hasta una mezcolanza. Por donde agarraba con tal de, bueno, este día sí, este día no. ¿Ok? Lo primero que tenemos que observar es las 3 siguientes conclusiones que le quiero participar. Número 1, para Pablo es importante hacernos entender que el cristianismo va más allá de la
individualidad. El cristianismo no es un sistema o no es una creencia que está subordinada a mí, mi parecer, mi proceder, mi propósito, mi vida, mi misión. ¿Ha escuchado alguna de esas cosas en algunas iglesias? A veces estamos tan yo, que no nos importa el resto. Me voy a aperturar así, me voy a humillar, por decirlo. Hoy tenemos debate. ¿Para quién trabaja Dios? Algunas mesas se pueden convertir en eso hoy. Dios está con estos, Dios está con los de acá. Hace tiempo se volvió de moda cuando jugaba un chico que fue la cúspide del fútbol, Ricardo Isaacson Kaká, brasileiro. Gana un Balón de Oro y su forma de celebrar era así y tenía aquí la gloria es de Dios o yo soy de Cristo y comienza a conocerse este tema de los atletas de Cristo. Y alguien nuevo en la fe me hizo esta pregunta. ¿Qué equipo gana? ¿El que tiene más atletas de Cristo o el que juega mejor? Más o menos, a veces culturalmente tenemos esos debates, ¿no? Ok. Entonces, el cristianismo va más allá de la individualidad. El cristianismo va más allá de mi iglesia y su visión. El cristianismo se vive ¿en qué? En comunidad. Y aquí es donde ingreso y vuelvo a hacer hincapié, o volvemos a hacer hincapié como iglesia, en el tema de las casas iglesias. Porque los días domingos, cuando solo vienes un domingo a un templo, a una edificación que es importante, que es necesario, muchas veces el tema se vuelve algo individual. Y te vuelves adicto de los versículos. Si no predicamos de caerán 1000 a tu diestra y 10.000 por acá, no me gustó el mensaje. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo individual. Mi bendición, El cristianismo se vive en comunidad. Cuando ingresas a una casa iglesia, comienzas a hacer comunidad con un grupo de personas distintas, diversas, y donde vamos a encontrar muchas ideologías. Vamos a encontrar muchas creencias antiguas, muchas cosas. Y el estar en esa comunidad, el vivir ese amor, el desafiarnos a que salga del individualismo, es lo que nos hace crecer. Porque si nos movemos en lo individual, probablemente solo estaremos felices en lugares donde exista gente que sea como yo. Y eso es sectarismo. ¿Ok? Segunda conclusión. El cristianismo va más allá de la institucionalidad. El cristianismo se vive en, ¿qué cosa? Comunidad. Porque ahí comienza el debate. Pastor, defínase desde el altar. Díganos qué está bien y qué está mal. ¿Cuál voto es mejor y cuál voto es del diablo? ¿Me comunico? Cuando lo llevamos desde acá a la institucionalidad y definir qué está bien, qué está mal, no estamos yendo por el camino que Pablo nos está aconsejando. Pablo dice, el conocimiento envanece, mas el amor, ¿qué cosa? Edifica. Y si tú solo te nutres de una institucionalidad para llevar las respuestas y no te desafías a hacer comunidad, no logras amar, te llenas de mucha información. Y bueno, dependemos de si en ese día uno quizás esté en lo correcto o en lo incorrecto. Porque muchas veces mi creer sobre un tema relativo o gris va con el fondo o en el tiempo a veces cambiando, a veces evolucionando. Entonces la institucionalidad no es algo que Pablo busca, ya lo vamos a ver, porque en algún momento él dice, yo me quiero sacar de este debate, porque a mí lo que me interesa es su capacidad de amar. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Me comunico? Dos cosas importantes, cristianismo es comunidad, no es individual y no es institucional. No es algo que pueda decir un programa o un grupo o una institución. La idea de Pablo nunca fue transformar esto en una institución, sino que sea una comunidad. Y en esa comunidad lo que está diciendo es,
cuidado, el mucho conocimiento nos hace olvidarnos de los que están empezando. Pero el tema no se resuelve con lo institucional, se resuelve en el amor a diario en una comunidad. Y la única forma de amar, y ya lo hemos visto aquí, es en comunidad. Pregunta sincera, ¿tú los conoces a ellos dos? Gracias. ¿Cuánto tiempo llevan viniendo acá? Un mes. ¿Tú cuánto? 5 años. Un mes. Les puedo decir que en 5 años me van a responder igual. No los conozco y no tienen que conocerse, tranquilos ya. Pero si los quieres invitar a comer, no. Afuera hay torta, se celebra, ok, ya. ¿Me estoy comunicando? Entonces, cuando los logro conocer en comunidad, entiendo en qué magnitud necesito amar a alguien. Pero en una institución, al ser parte de una institución, un número más, por decirlo así, van a ser pocas las oportunidades para crecer en amor. Y Pablo nos dice, cuídense solo de crecer en conocimiento, deben crecer en amor. Deben ser parte de una comunidad, de una casa iglesia. Ok, por último, lo importante de este día. Cristianismo es también pensar en ¿qué? En el proceso y progreso ¿de quién? De otro. Y Pablo les está diciendo, quiero hablarles, aunque ya conocemos de esto, el conocimiento envanece y puede hacer que nos haga menguar en amor y nos olvidemos de aquellos que recién están empezando. Ustedes conocen que ya no hay dioses, pero ellos que vienen atrás recién salen de esos sistemas y al ver que tú aprovechas la promoción de las carnes de los dioses, dicen, yo también puedo volver a participar, pero no están listos, o quizás nunca lo estén listos, porque hay contextos y contextos, y la única manera de conocerlos es en comunidad. Pero ellos no sabían hacer comunidad, solo pensaban en su individualismo, y lo metían a Dios y a Cristo en lo mismo, mi progreso individual y el resto que vea cómo le hace. Pablo sigue en 1 Corintios, diciéndonos en el capítulo 8, versos 4 al 6, que la libertad en Corintios se la estaba entendiendo desde una perspectiva individualista, pero según Dios, la libertad es entendida en la medida que traiga beneficios a todos. La libertad se refiere a cosas que Cristo me ha ayudado a superar y tengo que seguir pensando en aquellos que aún la están peleando. La libertad es entendida a medida que traiga beneficio a todos. El amor debe ser la base del conocimiento y no el falso conocimiento individualista de libertad que habían malentendido los cristianos maduros. ¿Quieres crecer en amor? Únete a una comunidad. Por la falta de comunidad de ellos, estaban yendo a estos lugares y no sabían que por ese conocimiento, por creerse dueños de ese conocimiento, por creerse que no van a tener problemas con esos dioses, resulta que estaban afectando a aquellos que empezando aún no estaban libres de eso. Verso 4. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nadie y que hay un Dios. Pablo lo afirma, hay un solo Dios. Pues aunque haya así los llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto, que hay muchos dioses y muchos señores, Pablo aquí está haciendo un poco como tan sarcástico como diciendo, ellos son tan losers que necesitan 30,000 dioses, y aquí tenemos al uno, al real, que lo sostiene todo. La gloria es para Cristo, amén. Mira que Pablo está sacando como que pecho, ¿ya? Y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Lo enfatiza. Y cuando lanza esa gran verdad, vuelve a tocar, porque esto es conocimiento. Este es el conocimiento. Esto es lo que ellos tenían. Ellos iban a esas plazas y decían, hay un solo Dios. Pero Pablo en amor, en el verso 7 hasta el 11, les dice, pero no todos
tienen conocimiento de esto. Qué linda esa frase. Pablo dice, entiendo que tú progresas, pero no te olvides del que recién está empezando. Pero no te olvides que en tu comunidad, de los que estás conociendo, va a haber gente que en ciertos temas no domina tanto como tú. No es tan experto como tú. Pero yo, Pablo, no necesito una iglesia de expertos, necesito una iglesia de amor, de gente que ame. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que todavía comen carne estando conscientes de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos, eso también me encanta, porque ahí Pablo dice, antes que me comiencen a meter en el embrollo de institucionalidad, de qué está prohibido y qué está permitido, déjenme decirles algo. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. Y esta frase llévatela en tu corazón. Ni somos mejores o peores por comer o no comer. Sin embargo, aunque no somos peores por comer o no comer, por hacer o dejar de hacer, Pablo insiste, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad, el dominio de ese conocimiento, no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles, para los que recién están empezando. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes ese conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Conclusión, entonces, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Aquí claramente tenemos un problema y Pablo dice, cuídense de que cuando se sientan que dominan ciertas cosas, es decir, que no les tienta, que no caen, que no les pervierte, que no les desvía de Cristo, cuidado, aunque estén así, no dejen de pensar en aquellos que recién empiezan. No se olviden del resto de la comunidad. Los saca del individualismo y dice, porque si no piensas en tu hermano, tu conocimiento entonces es envanecido. Es decir, lo único para lo que ha servido que conozcas de Cristo es para que te infles de ego. Y es lo mismo que estaba pasando cuando no conocías a Cristo. Eras un ego inflado woke y ahora eres un ego inflado cristiano, o sea, una mezcolanza. Algo que no tiene sentido, que no tiene forma. La frase de no somos peores por no comer, ni mejores por comer, déjamela ponerte en estas palabras. No somos más espirituales por hacer o dejar de hacer algo. Lo que nos hace conocidos ante Dios y los demás es ¿qué cosa? El amor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pablo dice, a mí no me metan en la discusión de qué es ser espiritual o qué es no ser espiritual. A mí más bien méteme en el proceso de amar a todos. De amar a los que comparten contigo y hoy pueden decir somos maduros y entendemos eso, pero también amar a aquellos que entienden que no dominan aquello aún. Y hay muchas aplicaciones, vamos a llegar a eso. Pablo también insiste, tengan cuidado de su libertad. ¿Por qué? Porque esta libertad que ellos estaban tomando los ponía en riesgo a los otros debido a la cultura que les rodeaba. Miren esto interesante también. Para los greco-romanos, o sea, para los corintios que pertenecían a cultura griega y romana mezcolanza ahí, ellos tenían un panteón de dioses donde había jerarquía para cada uno de ellos. Este tipo de jerarquización sirvió también para justificar el poder que ejercían ciertos funcionarios públicos. O sea, entre más potestad tu Dios, más increíble eras tú, o más seguido, o más fácil tú manipular masas porque tenías a ese Dios auspiciándote. Ya. Esto es casi como lo de hoy en día. ¿Y de qué administración vienes tú? Yo vengo de la administración de la autoridad tal. No, casi se me sale. Ya. Y vengo de la otra autoridad. ¿Qué es lo de hoy? Es inflar el ego. Entonces, estos que se les eran llamados a dejar de ser orgullosos,
De repente veían al otro que ya no le afectaban los dioses, pero decían, yo quiero volver a ese orgullo. Yo quiero volver a sentir el auspiciante, de tener el auspiciante a ese Dios. Y ahí vemos, pues, Demeter. Yo quiero volver a tener a Demeter para que me crezcan las plantas. Porque lo que veo con el que se hace llamar maduro, y olvidándose del crecimiento del otro, es que puedo volver a esos dioses. A los corintios, a estos maduros, a estos de tiempo, no les importaba el otro. Entonces iban a las fiestas, compraban, y ya pues no podían renunciar. Compra la carne otro día, loco. Pero es que la promoción, bueno, para que vea que las promociones son fuertes en nuestro tiempo, imagínese también en ese tiempo. Así que no lo juzgue de todo. Imagínese que el crecimiento de alguien nuevo dependería de que usted no compre en descuento. ¿Qué hace? Se muere. No, mentira. Eso es más o menos como hoy en día. ¿Qué es lo tradicional en esta época? Comerla. Y alguno te dirá, quítame pues la fanesca. Y es como... Y si entra en un estado de obligado quitamos la fanesca y luego te ve comer fanesca a ti porque tú dices que no te afecta, imagínate el mensaje. O eso es como quitarle el vino a los uruguayos y a los argentinos. Sírveles un asado con Coca-Cola. No vuelven nunca a este país, pues se regresan enseguida. Prefiero 1000 veces la crisis en mi país que comer Coca-Cola con mi lomo. Y de paso, a veces es el lomo de ¿cómo es? De medio nomás, flotando en sangre. Y uno se queda como, chuta, 3/4 al menos, es más santo, como más cerca de la divinidad. Que no se vea tan así. Tengan cuidado con su libertad. Es un buen consejo para tomarlo en cuenta. Y termina el 12 al 13 diciendo así. Al pecar así, al participar de esas cosas, contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, esta es la conclusión, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Pero esa capacidad de amor, de negarte a ese pedazo de carne, no te lo puede dar esta institución. Porque si yo me pongo a decirte aquí al frente qué está prohibido y qué está permitido, hacemos un embrollo terrible. Pero si yo te desafío a vivir en comunidad y crecer con gente y amarla en las diferencias, tú vas a comenzar a razonar con tu madurez. ¿Sabes qué? Si este tema que voy a tocar o esta posición mía va a ocasionar que mi hermano débil en la fe se marchite, caiga o se aparte, prefiero no hacerlo. Es decir, si el debate de hoy nos va a dividir, mejor créame, antes de este mensaje yo tenía un carrete de 50 videos de TikTok diciéndote por qué está mal si ibas a ejercer un voto. Y lloraba mientras los eliminaba. No los puedo compartir. Y a uno le pica la lengua porque es el tema en boga. Entre mis mandamientos está, nunca veas un partido del Real Madrid con la gente de la iglesia. Y siempre que termino de ver uno y las cosas salen bien, créame que me arrodillo y digo, Señor, a lo mejor me lo quieres quitar pronto, pero tenemos que hablar del tema. Porque puede ser que algún día esa sano ser hincha de algo termine lastimando la fe de alguien que recién empieza. Y créame que me cuesta conversarlo. Porque en el fondo, así como los corintios, muchas cosas nos traen divididos ya. Y aquí venimos a la congregación del amor, de la unión, y resulta que
Si no nos preparamos como comunidad, un día esas cosas que nos dividían, que estaban dormidas debajo del tapete, van a salir. Y si no nos encuentran en amor, vamos a terminar debilitando a gente. ¿Me comunico? Aplicaciones. Al fin y al cabo, el resumen es, la libertad no es individualista, es comunitaria. Mi libertad está dada en hacer lo que es edificante, saludable, correcto, en este momento presente para mi hermano. Mis actos y forma de vida deben expresar este cuidado, viviendo equilibradamente y no ser tropiezo para la conciencia de mi hermano débil. Y solo vas a conocer al hermano débil y al fuerte si vives en comunidad, no en la institución. Aquí no nos logramos conocer. Les queda 5 años para conocerse. Pero aquí no nos alcanza el tiempo. Pero en una comunidad sí nos conocemos. Y yo puedo ahí ver quién es débil. Y quizás el débil hasta me ayuda, porque en el fondo no necesito ser hincha de esas cosas. Han sido cosas banales. Porque en el fondo siguen siendo vanas. ¿Qué de eso te llevas a la tumba? Pero de alguna manera se vuelven tesoros aquí que hay que pelear. Aplicaciones. Ejemplo. Hay personas que salen del satanismo o brujería. Para ellos los poderes oscuros pueden seguir siendo reales. Y vengo yo y los invito al cine a ver una película de terror. Ay, hermano, es que yo creía, pero como somos actuales todos, a mí no me afecta. Yo nunca he tenido eso. Pero hermano, tú no has sido oscurantista. Tú no has practicado esas cosas o has dependido de eso. Para ti esa película puede ser un respiro, pero para el otro puede ser una regresión atrás. Personas que salen del contexto de alcohol y drogas, algunas probablemente, no deberían volver a estar cerca de ciertos contextos. Yo nunca he tomado, nunca he fumado. Para mí las fiestas, las rumbas son latino express, expresión latina. O sea, es imposible ser latino y no bailar. Ya, así bailes mal. O cuadrado, ¿no? ¿Ya? Hay matrimonios que se han salvado por tomar clases de salsa, ¿ya? Y yo no me puedo parar aquí a decir si la salsa es del diablo, ¿no? Tenía un pastor que decía, la salsa es de Dios, porque ahí dice en la palabra, Dios le habló a Moisés por la salsa ardiente. No, la zarza ardiente. Dice la zarza ardiente, no la salsa. Pero el punto ahí es, a mí no me afecta. Pero yo no sé si hay alguien nuevo que está peleando con adicciones con eso, o quizás el tema ha sido tan erótico o de erotismo que todo eso lo lleve allá. Pasa también con las de despecho. ¿Ya? Yo amo la música, o sea, es que nunca me ha afectado en el sentido de... Ayer antes de eso decía, quiero ejemplos, y me puse a ver canciones de los 80 que escuchabas en tu infancia. No me la sé, ¿ya? Pero sé que la vi en mi casa a alguien cantando despechado alguna vez. Y yo desde afuera digo, arte, qué hermosa la voz de esa mujer. Y a lo mejor el nuevo está diciendo, le tiraste abajo todo el año de celebra para perdonar. Personas que salen de la anorexia y la bulimia, desórdenes provocados por trastornos psicológicos y otras adicciones. Al yo nunca haberlas padecido, y como no me informo, resulta que desmerezco sus batallas o las espiritualizo. Y resulta que daño el proceso de esa persona que tiene que hacer muchos procesos conscientes, pasos conscientes para salir de esas adicciones, pero para mí puede ser una oración. Pero el punto es que nunca te han dominado o nunca has sido adicto a eso. Personas que sufrieron abusos no deben ser expuestas a sus agresores por efectos o conceptos de que para mí el perdón es fácil, perdona y punto. Y yo he perdonado al punto de que puedo rehacer ciertas relaciones con esas personas. No todo el tiempo es así. Pero por mi envanecimiento por estar envanecido de conocimiento, yo quizás puedo llevar a alguien a una situación extrema que no tiene que ser así porque ha sufrido abuso físico, abuso sexual. ¿Se comprende lo que estoy comunicando? Otra cosa más, y un ejemplo que puede parecer como, este sentido común, pero entiéndalo. Si un pedófilo se convierte a la fe, no puedo dejarlo sirviendo al cuidado de niños, aunque yo en mi madurez y espiritualidad vea a un siervo o un gran líder en él.
mira, se ha convertido al cristianismo, pero tiene un pasado. ¿Cómo lo voy a poner a cuidar a niños? Paso rápido. Y como venía hablando, debemos cuidarnos de nuestros fanatismos. Fanatismos al poder, fanatismos al fútbol, fanatismos a algún deporte, fanatismos al placer, fanatismos a la raza, nacionalismos, costumbres de antepasados, fanatismo al Estado o al dinero. A veces también debemos ser conscientes que nuestra exagerada espiritualidad puede también aplastar el inicio de alguien. Póngase de pie y quisiera terminar leyendo esta frase que para mí resume la consigna de este día en que nos hemos reunido. Desde aquí, nuestra promesa es la siguiente: poder decirnos esto durante todos estos días. Yo soy guiado por el amor que edifica mi vida y también que edifica a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro que vengo a la iglesia y quiero ser edificado en un amor que sea solo para mí, pero lo lindo es que conforme hago comunidad, estoy aprendiendo que también puedo ser parte de ese amor que no solo edifica mi vida, sino también que edifica a otros, que los ayuda en sus procesos. Y eso es lo lindo de ser parte de comunidad, no solo parte de esta institución de domingo a domingo que tanto nos bendice. Salga de aquí, vaya a su punto de partida, afuera, busque una casa iglesia, busque información, crezca en amor, salgamos de ese individualismo. Créame que no podemos ser los mismos con el Dios real que como éramos con los dioses del pasado, donde solo se trataba de mí. Y a Pablo le plació escoger una polémica donde él pudo decir: prohibido, nadie me va a comer nunca en ese pueblo jamás. Encerrémonos en una burbuja y solo comamos aquí donde hacemos la kosher, más o menos. Entonces cuando tú vas al supermercado, y perdón si hay aquí algún judío, no quiero ofenderlo, ya, pero tú encuentras, ¿no?, carne kosher. ¿Ah? Que no sea maltratada, que sea tocada específica, que no ofenda a Dios. Y eso es lindo porque al menos sabe rico, es nutritiva, sabes que está sana. Pero eso solo es uno de los ejemplos de hacia dónde nos puede llevar cuando nos encerramos en una burbujita. Ojo, eso es respetable, pero solo es una referencia. Salga de aquí, haga comunidad y llévese a amar a otros. Que Dios le permita amar a una persona que ha abortado. Que Dios le permita amar a una persona que sea más grande que su inmutable convicción o sea, que el amor sea tan fuerte que al momento de amarnos nos haga temblar porque creemos que hay una ley que nos va a aplastar si los amamos mucho. En ese momento estamos entendiendo lo que es hacer comunidad. Porque usted no viene aquí a agradarle a una persona o a un sistema, sino viene a amar al prójimo. Amén. Que así sea. Cierre sus ojos y oremos juntos. Y usted y yo seguramente tenemos que buscar a alguien a quien hemos debilitado y le tenemos que pedir perdón. Nos ha pasado, a mí me ha pasado. He puesto por encima muchas cosas. He pensado que se trata de mis idealismos, el cristianismo, y con eso quizás he afectado. Quizás ha sido una postura por no querer parecer religioso y afecté a alguien más. Uno nunca sabe, pero eso solo lo sabe en comunidad. Así que la primera oración es: Señor, ayúdanos a hacer comunidad aquí y salir de 4 paredes que albergan multitudes, Señor. Y conformar estos grupos de casa iglesia donde podemos amar más y conocer a las personas y saber cuáles son sus luchas. Yo quiero conocer, Señor, a qué comida tengo que decirle que no por amor a mi hermano, aún así no me afecte. Quisiera amarlo de esa manera. Yo quisiera, Señor, rendir por amor a esa persona el fanatismo a algo, con tal de que esa persona no sea debilitada. Señor, estamos en un Ecuador que nos cuesta amar, que es más fácil defender la posición o inflarnos por lo que sabemos y dominamos, o quizás cuántos contactos o palancas tenemos, Señor. Queremos volver a ser como la iglesia primitiva, cuya única cosa en la que se quería sentir inflada era en el amor, Señor. Enséñanos a amar en estos tiempos difíciles.
Enséñanos a que en los 4 siguientes años podamos reconciliar a muchas personas y podamos ser puente de reconciliación, sobre todo con los cielos. Enséñanos a amar, enséñanos a ser comunidad. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir, gracias por estar conectados. Nos vemos el próximo domingo.